¿Qué entienden por estrés? ¿Qué es estar estresado? ¿Quién quiere decir algo? A ver, no sean tímidos. ¿Quién dice algo? Acá. Bueno, yo le entiendo el estrés en dos posiciones, el estrés positivo y el negativo. Entonces, cuando yo, los pensamientos, primero desde la mañana vienen con los pensamientos, luego depende cómo amaneció la mañana, si está oscuro, está claro, y pues uno, cuando está oscuro es como que ya no pudiste salir a caminar y ahora qué vas a hacer porque ya tienes planificado otro. Entonces como que ahí uno ya va bajando los niveles como que de emociones de salir a hacer reporte. Entonces ahí ya viene el estrés negativo, porque no, y si es que tienes igual alguna llamada, te dan alguna noticia mala, o la típica que tú ves ya en las redes sociales, cosas más negativas que te dan en las noticias, entonces cada vez te vas haciendo más chiquito, y llega un punto en que si es que tienes alguna emoción de pronto que igual te impacta y empiezas a discutir. Entonces, esa considero que es un factor estresante. ¿Alguien más quiere compartir algo? Acá. Yo me muevo re lento por la primera. Bueno, yo le veo el estrés más como un estado de alerta en el que, o sea, eres más sensible a las cosas y que hasta cierto punto nos ayuda, pero hay que saber cuál es nuestro límite para que no pase al lado negativo más. ¿Alguien más quiere compartir algo? Parece. ¿Alguien más? Nada más falta más guapo. Bueno, con esto que comentaron nos da para charlar bastantes cosas. Porque por lo pronto queda claro que las respuestas de estrés se producen por el impacto de un estímulo que viene o de afuera, como decía la compañera, un estímulo, el día está gris, o me dieron una mala noticia, son cosas que vienen del entorno. Pero también puede venir, como lo dijeron, por los propios pensamientos, estímulos internos, o tengo un dolor en la panza. Son estímulos internos o externos que producen respuestas de estrés. Y como diferenciaban ahí, hay una primera respuesta que se activan estos ejes, pero después recuperamos la homeostasis, o como se dice actualmente, homeodinamia, porque nunca volvemos, homeostasis es igual posición, y nunca volvemos exactamente a la misma posición. Por eso se habla ahora de homeodinamia en lugar de homeostasis. Entonces, como decían allá también, cuando estamos con respuestas de estrés, estamos como en un estado de alerta. Porque son mecanismos heredados, ¿no? Como contaba Omar ayer, el hombre primitivo que tenía que enfrentar tormentas, leones, tigres, era una respuesta adaptativa porque le permitía luchar, huir. Y entonces tenía cambios a nivel del sistema neurovegetativo, tenía midriasis, se dilataban las pupilas para ver más en la oscuridad, o bombeaba más sangre para poder correr. O sea, hay una serie de cambios que producen como un sistema de alerta, como decían, que son respuestas adaptativas. Pero después que se iba el estresor, se paraban esas respuestas y se recuperaba la homeodinamia. Pero como decía Omar, cuando el león está adentro de nuestra casa, adentro de nuestro trabajo, ahí ya permanece la activación, porque no es tan fácil escapar o huir. El niño que nació en un hogar disfuncional, con padres que se pelean entre sí, o donde no lo consideran, no lo tienen en cuenta sus necesidades, no puede decir, me gusta más la casa de al lado y la familia de al lado, me cambio de casa. No. Permanece en el mismo contexto, padeciéndolo muchas veces, no tiene otra. Ya cuando somos adultos podemos elegir. Capaz que nos cuesta un poco de tiempo cambiar de un trabajo que nos hace daño, o de una pareja que nos hace daño, o de determinados vínculos que nos hacen daños, pero lo podemos hacer, por lo menos tenemos la libertad de trabajar para ello, para cambiar esa situación o buscar otra.
Pero en la infancia no se puede cambiar. Hay que tratar de defenderse como se puede. Después vamos a ver cómo es la constitución biopsíquica y las defensas que aprendemos a implementar que van formando nuestra personalidad. Entonces, acá se activan las respuestas de estrés. En realidad, cuando nosotros hablamos de estrés, que son los ejemplos que ustedes pusieron, es el distrés o estrés negativo. Pero popularmente hablamos de estrés como sinónimo de distrés o estrés negativo, como le llamó Hans Selye, que fue el creador de la teoría del estrés, que había hecho con las pobres ratitas, las ataba una planchuela, las ponía al frío, al calor, a situaciones de estrés físico, y veía que tenían una úlcera duodenal y un montón de cambios. Entonces al distrés negativo le llamó así. Pero nosotros nadie va a decir, ay, hoy estoy un poco distresado. Nadie lo dice. Queda como absurdo. Y después está el eustrés que ustedes mencionaron, que es cuando estamos activados, voy a festejar mi cumpleaños. Entonces tenemos un poco de cascada neuroquímica, pero positiva. ¿Ya? El tema es que esta cascada, que desde el locus coeruleus se libera noradrenalina, eso va a la glándula adrenal y desde la médula de la glándula adrenal se libera adrenalina cuando estamos estresados, vamos a dar un examen, etc. También se activa un eje hormonal, que no lo vemos tanto, porque vos de repente le decís, che, ¿te pasa algo? Porque le ves que está con las pupilas dilatadas a alguien o está un poco con taquicardia o nervioso. El tema hormonal es que no lo vemos de afuera, pero ocurre. Y se activa el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Se le llama HHA. H de hipotálamo, H de hipófisis y A de adrenal. Y se libera desde acá, desde el hipotálamo, una hormona que se llama CRH, es la hormona liberadora de corticotrofina. Eso va a la hipófisis y se libera ACTH, la hormona corticotrófica. Eso va a la corteza de la glándula adrenal y se libera cortisol. Y fíjense que la adrenalina y el cortisol, ambos son poderosos inmunosupresores, inhiben los sistemas inmunes. Entonces, como decían ustedes, montones de ejemplos de cómo la mente se relacionaba con el cuerpo, cómo estaban estresados por un pensamiento, por una emoción, había cambios en el cuerpo. ¿Se imaginan si esta cascada neuroquímica se prolonga en el tiempo? Días, semanas, meses, años. Porque ustedes siguen con insatisfacción de necesidades, que esas son las respuestas de estrés, insatisfacción de necesidades en cualquier dimensión. En la dimensión biológica, por ejemplo, no duermen más que 3 horas. Eso es una insatisfacción de necesidad biológica, no le están dando al cuerpo las condiciones biológicas para un buen funcionamiento. O a nivel cognitivo, siempre sienten que no son queridos, que no son respetados, valorados. Esa es una insatisfacción de necesidades y produce respuestas de estrés. A nivel emocional y vincular, se pasan peleando, viven en un clima de tensión laboral, familiar. Eso produce respuestas de estrés. A nivel socioecológico, están con problemas económicos, con un clima totalmente inhóspito, son factores de estrés. Y a nivel espiritual, no tienen motivaciones, sentido de vida, valores que los armonicen, están impregnados por el odio, por el resentimiento. Eso produce respuestas de estrés. Entonces, la teoría del estrés dice que hay respuestas que se producen por insatisfacción de necesidades en cualquier dimensión. Los factores que la desencadenan pueden ser muy variados, pero la respuesta es la misma. Una cascada del sistema neurovegetativo y del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y ustedes van a ver en los libros que, además de estos 2 ejes del estrés, a este le agregan una C y una L antes. ¿Por qué? Dice córtico límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal. ¿Por qué? Porque depende cómo interpretemos los hechos, córtico límbico, emociones, sistema límbico, corteza, pensamientos, se va a producir esa cascada del hipotálamo, hipófiso adrenal. Que era como decían allá, vi el día gris y todo eso y dije, no voy a poder salir a caminar, como decía la compañera. O sea, mi interpretación del hecho del día gris hace que tenga una respuesta de estrés. Pero capaz que si yo veo el día gris y lo pienso diferente, digo, día gris, qué bueno, voy a aprovechar a hacer más cosas dentro de la casa. Es otra postura frente al mismo hecho. Por eso es córtico límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal. Y Lazarus agregó a los factores que decía Hans Selye, le agregó a los factores psicosociales.
Y se menciona que hay 3 fases de estrés. Una fase de alerta, una de resistencia y otra de agotamiento. Generalmente en los procesos de enfermedad, uno tuvo fase de alerta. Capaz que no las interpretó, pero puede ser fase de alertas biológicas. Yo no me venía sintiendo bien, me sentía cansado. Puede ser fase de alerta psicológica. Yo estaba triste, sin ganas, sin motivaciones, o estaba con mucha rabia acumulada, con mucho resentimiento, con mucho odio, con mucho enojo. Hay síntomas que nos avisan que algo no está andando bien. Lo que pasa es que muchas veces los tapamos. Si es un dolorcito, me tomo, no sé, una aspirina, no sé, antiespasmódico, y paso. Pero cuando eso se prolonga en el tiempo, tenemos que revisar qué es lo que está pasando. O si estoy muy nervioso, me peleo con todo el mundo, estoy irritable, o estoy muy introvertido, no me contacto. Bueno, capaz que me tomo, no sé, un ansiolítico, me tomo algo para levantarme y sigo, y no reviso qué es lo que está pasando. Entonces se sigue viviendo, que es la fase de resistencia, con necesidades insatisfechas. Y se llega a la fase de agotamiento, que ahí se desencadena un proceso de enfermedad. Para terminar esta parte, les voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, que es de una autora que se llama Marilyn Ferguson, que escribió un libro que se llama La conspiración de Acuario, ya hace como muchos años, más de 30 años lo leí yo, pero dice que las personas somos, por ejemplo, como un auto que va por la ruta. Entonces va el auto y se prende la luz roja en el tablero. Entonces uno puede decir, uy, la luz roja, agarro, la arranco y la tiro para no verla más. ¿No? Es lo que hacemos con nuestros síntomas de alerta, los tapamos, no los vemos y seguimos andando. ¿Qué les parece que va a pasar con ese auto? ¿Qué les parece? ¿Seguirá andando mucho rato? No, se va a parar. Y capaz que algo se rompió. Pero ahí es la fase de agotamiento. Se para el auto, se rompió. Entonces ahí capaz que cuando se rompió revisamos, vamos al médico, uy, me pasa esto, y ahí empezamos a tratarnos. Tendríamos que haber tratado cuando recién apareció el síntoma. Eso pasa con los niños muchas veces. El niño que tiene síntomas en la escuela, o está triste en la casa, o le pasa cosas, vemos los síntomas, pero hasta que no llega la fase de agotamiento, no consultamos. Y claro, es más fácil reparar en esta fase.